Muy buenos días para todos. Muy buenos días, señor viceministro de Tributación, Óscar Orué. Les saluda Fabio López, coordinador jurídico de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y sean todos bienvenidos al conversatorio Deducibilidades del IVA en los servicios personales y profesionales independientes. Muy buenos días, señor viceministro. Buenos días, Fabio. Buenos días para también todos los que están participando de este espacio en Twitter. Muchísimas gracias por su participación. Realmente para nosotros es un placer que estén conectados y que podamos discutir este tema tan polémico que hace unos días saltó al tapete nuevamente, de una discusión que ya data de 30 años, ¿verdad? El tema de las deducibilidades del IVA para las prestaciones de servicios y para los profesionales independientes, ¿verdad? En primer lugar, lo que hay que aclarar aquí, y luego ya le cedo el uso de la palabra a Fabio para que vaya precisando más, es un poco la naturaleza del impuesto, ¿verdad? Aquí hay entendemos nosotros que hay una confusión cuando se habla del IVA, ¿verdad? El IVA es un impuesto al valor agregado. Lo que se graba justamente es en cada etapa de la producción o en este caso de la comercialización, se graba el valor que se le agrega a cada producto, a cada bien o a cada servicio que se está realizando. Paga el impuesto es el consumidor final, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, como abogado, le estoy prestando un servicio, yo tengo la obligación de hacer la declaración, pero en realidad yo no tengo, no soy yo el que pago el impuesto, o sea, no debería salir de mi bolsillo en la práctica. ¿Quién es el que paga? Paga el que consume de mí, a quien le presto el servicio, él es el que paga realmente. Por eso que cuando nosotros emitimos una boleta, en el caso mío, estamos dando el ejemplo, si cobro 3 millones de guaraníes, los 3 millones de guaraníes no son míos, el 10% es del Estado, ¿no? Lo que la ley establece es la posibilidad de que con relación a la fuente productora, a la fuente productiva, yo sí puedo hacer una deducibilidad o puedo deducir parte de eso. Y ahí está la discusión de fondo. Muchos dicen por qué los alimentos no se pueden deducir, por ejemplo. ¿Por qué no se puede deducir la factura del súper, que fue lo que se estuvo discutiendo? En primer lugar, hay que aclarar que no es la factura del súper per se lo que no se puede deducir, ¿verdad? No se puede deducir productos o servicios que no tienen relación a la fuente productora directamente. Y ahí la pregunta que cabe es, espera un ratito, pero si yo tengo que alimentarme para poder trabajar, para poder vivir, esa es la pregunta recurrente, ¿verdad? Y ahí hay una explicación muy lógica. Cuando nosotros, en este caso, consumimos alimentos, no lo estamos haciendo solamente para la fuente productora, lo estamos haciendo para vivir, ¿verdad? Y lo que hacemos es actuamos como consumidores finales. Entonces, esa es una primera precisión que hay que hacer. La segunda es que es algo natural del ser humano, ¿verdad? Y hay que recordar que el impuesto, estamos analizando un impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo. Y vuelvo a decir, el impuesto al consumo, el que paga al final es el que por último está adquiriendo ese bien o ese servicio. Entonces, es mentira de que hay una doble tributación, por ejemplo, porque dicen, ¿qué pasa si es que yo ya compré en el súper y después yo otra vez tengo que pagar? En realidad son dos circunstancias totalmente diferentes, ¿verdad? Una es en mi carácter de consumidor final y en la otra yo actúo como en carácter de intermediario entre la administración tributaria y el que pagó ese impuesto, ¿verdad? Es un poco una aclaración que hay que hacer. Y vamos a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede si es que yo soy trabajador dependiente? O sea, estoy aportando al IPS, tengo un salario fijo mensual, puede ser salario mínimo, puede ser más del salario mínimo, y yo me voy a comprar cualquier alimento. Yo estoy pagando el IVA cuando estoy adquiriendo, cuando estoy comprando ese bien. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que yo, como no soy contribuyente del IVA porque soy asalariado, directamente voy a estar pagando el IVA. Sin embargo, si es que eventualmente se puede deducir alimentos o cualquier gasto, eh, va a haber un sector que va a pagar y va a haber otro sector que no va a pagar. O sea, ¿quiénes son los que van a pagar? Van a pagar los trabajadores dependientes, van a estar absorbiendo el pago del impuesto. Sin embargo, los prestadores de servicios personales o los profesionales independientes no van a estar pagando. Ahí es donde nosotros decimos que se rompe el principio de igualdad que la Constitución Nacional establece. Entonces, para ir discutiendo, ¿verdad? Sabemos que mucha gente no está de acuerdo, sabemos que hay criterios dispares, se respetan las opiniones, pero esto no es algo que se cambió ahora, no es algo
que decidimos a partir de ahora recién implementar. Esto ya está establecido hace 30 años con la ley 125 y lo único que está haciendo la administración tributaria es tratando de que todos puedan cumplir con el pago de sus tributos, que todos cumplan de una manera correcta, que paguen lo que corresponda. Hay que recordar que este gobierno no está impulsando ninguna reforma, ningún aumento de tasas impositivas, ni nada por el estilo. Inclusive ya hemos demostrado que cuando se presentó el proyecto de grandes fortunas, nosotros dictaminamos en contra de ese proyecto y que lo que queremos es con la Resolución General 90, que a partir de este año ya alcanza a 13.800 contribuyentes, que vayan cargando sus boletas en el sistema, en el Marangatú, de tal manera que exista una declaración jurada informativa. Eso se va a cruzar con la declaración jurada determinativa que cada contribuyente presenta y de esa forma verificar el cumplimiento de los tributos, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que este sistema esta carga electrónica de documentos va a hacer posible esa lucha contra la evasión de impuestos y que realmente todos paguen lo que corresponda, ni más ni menos, ¿verdad? Porque hoy en la práctica, lastimosamente, hay personas de que no es ni siquiera que juntan facturas o deducen facturas, directamente cargan en las declaraciones juradas determinativas, cargan ingresos y gastos que a lo mejor no están acordes a la realidad, ¿verdad? Y eso muchos contadores saben. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que se cumpla por un lado la ley y por otro lado también hacer posible de que el que tiene que pague lo que corresponda. Porque hoy, en un universo de 163.000 personas físicas y profesionales independientes, solo el 14% está aportando el IVA. Sabemos nosotros que el IVA es el impuesto que más recauda a nivel nacional, un impuesto indirecto, un impuesto traslativo, un impuesto al consumo. Casi el 50% de todo lo que se recauda, que todo lo que recauda la administración tributaria es gracias al impuesto al valor agregado. Entonces, mal nosotros no podríamos establecer normas que violen, por un lado, la Constitución Nacional, o en otro caso, que no se prevea tecnología de tal manera que los controles sean un poco más exhaustivos. Ahora le doy la palabra a Fabio para que vaya ya precisando con más detalles esta charla, ¿verdad? Bueno, como les dije, les agradezco a todos por la presencia. Estamos viendo también mucha participación, un tema bastante discutido y también hacer una precisión, ¿verdad? La Administración Tributaria en ningún momento informó de que a partir de enero de 2022 ya no se va a poder deducir tal o cual factura. Eso no es así, no, nunca nosotros hemos manifestado ni hemos informado, ¿verdad? Esto surge de una pregunta periodística, de un periodista que pregunta si es que es cierto que a partir de enero de 2022 ya no se puede deducir gastos de supermercados, ¿verdad? Ahí se le hizo la explicación, ¿verdad? De que no es así, de que tiene que ver con la actividad que uno realiza y no tiene que ver con el lugar donde uno se va a comprar, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente esto comenzaron a replicar una información que no era correcta, ¿verdad? Los medios de prensa también, lastimosamente, ponían títulos que no eran acorde a lo que nosotros habíamos aclarado. Y bueno, nosotros aprovechamos este espacio también para ir informando detalladamente acerca de lo que estamos haciendo desde la administración tributaria. Eh, Fabio, creo que ya es el momento para comenzar un poco a explicar con más detalles cuáles son los productos, cuáles son los bienes, cuándo se puede deducir, cuándo no se puede deducir. Entonces, te cedo el uso de la palabra, Fabio. Muchas gracias a todos por la atención y muchas gracias por la participación. Tengan todos mis respetos y mis saludos. Para los que no saben, soy Oscar Orué, viceministro de Tributación. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias, señor viceministro. El doctor Oscar Orué estuvo compartiendo con nosotros la presentación de este conversatorio, en sí hablando en forma general de las deducibilidades del IVA y por sobre todo para entender lo que es el sistema del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, en algunos países se lo llama también impuesto al valor añadido. Es uno de los dos impuestos al consumo que tiene nuestro sistema tributario nacional, junto con el impuesto selectivo al consumo. La naturaleza del IVA, como se lo conoce por sus siglas, es precisamente que grave a los consumidores finales. Esa es la generalidad, como bien decía el señor viceministro. Yo como consumidor final
tengo que estar soportando el impuesto al valor agregado. Bien decía el viceministro que tenemos 163.000 profesionales independientes que son contribuyentes del IVA en nuestro país. Pero recordemos, los contribuyentes de hecho, aquellos contribuyentes que soportan la carga del impuesto, somos 7 millones de contribuyentes. Somos todos los habitantes de la República del Paraguay, porque desde el momento en que en nuestra más tierna infancia hemos tenido dinero en nuestras manos, nos hemos convertido en contribuyentes de hecho, contribuyentes incididos, como llama la doctrina tributaria, por este impuesto. Es decir, estuvimos siempre y estamos siempre pagando este impuesto. Y la temática, el sistema de liquidación de este impuesto es muy particular, bien diferenciado de los impuestos a las rentas. Es en forma mensual. Y el hecho generador no es esa diferencia entre lo que yo gané y lo que yo estuve comprando, sino que el hecho generador es ya la enajenación de bienes, la importación, la introducción definitiva al país de ciertos bienes mediante la importación. Y el tercer hecho generador es la prestación de servicios personales, la prestación de servicios personales que no se realicen en relación de dependencia. Es decir, los servicios personales que una persona física está realizando y por los cuales, por esos servicios, no está abonando a un seguro social obligatorio creado por ley o decreto ley. Esos servicios personales independientes son los que hoy vamos a estar mirando en este conversatorio. Y vamos a estar viendo que el profesional independiente, al momento de la prestación del servicio, allí ya nace el hecho generador. Presta su servicio y el profesional tiene que facturar. La factura es un documento impositivo en donde se determina la liquidación del impuesto. Es decir, abajo en cada factura nosotros ya tenemos la liquidación del impuesto, ya sea al 5 o al 10%, ya en algunos casos en exentas o exoneradas. Allí nace el hecho generador y por lo tanto nace el IVA débito. ¿Qué es el IVA débito? Así parece un poquito bien sencillo, porque sabemos que hay profesionales contables, hay abogados, hay autoridades también de los distintos poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo y también del judicial, compartiendo con nosotros esta mañana este conversatorio. Y por lo tanto es importante también que podamos bajar un poquito al nivel de todos los habitantes de la República del Paraguay estos temas que de repente parecen ser un tanto complejos. El IVA débito es lo que yo, al realizar un servicio personal, estoy debiendo al Estado. Relacionemos esas palabras. Débito con lo que yo le debo al Estado. Pero es lo que yo debo ingresar. Es el impuesto que el consumidor final, aquella persona que fue totalmente mal, es ilegal y totalmente denunciable ante la administración tributaria. Esos comercios debemos denunciar. Hacemos una pausa solamente eso para explicar esa situación. Y siguiendo con los profesionales independientes, los servicios personales y profesionales, el IVA débito es esa suma ya del impuesto que ya nació al momento de la operación. Es decir, el impuesto ya nació en el momento en que acordamos, pactamos y se facturó. Lo que se hace al mes siguiente, conforme al calendario perpetuo de vencimientos, es liquidar el impuesto y abonar si resulta una diferencia entre dos conceptos sumamente importantes. El primero, el IVA débito que estamos viendo. Y el segundo es el IVA crédito. El IVA crédito. Y allí quiero hacer una aclaración de que al inicio de toda actividad, de todo contribuyente del IVA, cuando nace el débito que tiene que estar ingresando el contribuyente del IVA por lo que ya pagó, por lo que ya abonó el consumidor final, el adquirente del servicio, todos estamos como consumidores finales. Esa es la primera etapa de nuestra relación en cuanto al IVA. Luego el contribuyente que prestó ese servicio empieza a analizar
a analizar sus compras de ese mes, empieza a analizar sus compras de ese mes y es decir, ¿qué hace? En una mesa tiene todas las facturas del supermercado, la factura de la farmacia, las facturas de los cursos que está pagando, la factura del alquiler de la oficina, tiene las facturas de su telefonía móvil, de internet, la compra de sus computadoras, de su vestimenta, todo, todo tiene. Y el contribuyente del IVA lo que va a realizar es una discriminación de cada factura, independientemente al lugar o al comercio en donde adquirió esos bienes. Es por eso que es un tanto errada la afirmación de decir las compras del supermercado totalmente inválidas para la utilización como IVA crédito en el caso de profesionales independientes o una persona física que presta servicios personales. ¿Por qué? Porque yo como docente debo comprar útiles escolares y esos útiles escolares están relacionados directamente con mi actividad grabada. Y mi actividad grabada es la prestación de un servicio de docencia. ¿Y dónde yo voy a ir a comprar esos útiles escolares? Puedo comprar en una librería o puedo comprar en la sección, en la góndola de útiles escolares de un supermercado. Y por ende, si compro en la librería va a ser completamente deducible. Si compro en el supermercado, esos útiles escolares van a ser completamente deducibles. Es decir, voy a utilizar el IVA crédito incluido en la compra de esos útiles escolares. Se dan cuenta entonces, primera aclaración, no importa el lugar de donde yo adquiera. Lo único que yo tengo que tener en cuenta es que exista realmente esa operación, es decir, yo adquirí esos bienes. Segundo, la factura siempre debe ser factura. Decíamos, el comprobante en el cual se determina, se liquida impuesto del IVA es la factura. En el caso, algunos dicen, ¿y qué pasa con la boleta resimple? La boleta resimple no tiene IVA. ¿Por qué? Porque el que vende bienes grabados por el resimple están exonerados del IVA. Es por eso que nosotros debemos mirar, cuando tenemos en nuestra mesa distintos comprobantes, tenemos facturas, boletas resimple, tenemos algunos tickets, todo eso, debemos mirar primero si es una factura, porque solamente las facturas tienen liquidación del IVA. Y mucha gente va a decir, entonces, ¿por qué no me permiten utilizar la boleta resimple en mi IVA? Esa boleta resimple vas a utilizar en tu determinación de renta, ya sea renta personal o renta empresarial. Pero no se utiliza en la liquidación del IVA porque, como vimos, no tiene IVA incluido ese bien. No hay IVA y por lo tanto, si no existe IVA, mal yo podría estar compensando con lo que yo ya le debo al fisco, que es el IVA débito. Y algo también importante en cuanto al IVA débito. Muchas veces nosotros nos apropiamos de esa plata y decimos, esta es mi plata, pero realmente esa plata es el dinero que pagó el consumidor final y que yo estoy ingresando y que estoy debiendo al fisco. Entonces, yo miro mis comprobantes, veo que es factura y entonces allí luego tengo que volver a mirar si esas compras no se encuentran exentas o exoneradas o no grabadas por el IVA. Porque recordemos que existen muchos bienes y servicios que en virtud del artículo 100 de la ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, están exonerados esos bienes del IVA. Por ejemplo, los libros en cualquier formato, ya sea papel o en medio electrónico, están exonerados del IVA. Las revistas científicas, las revistas de interés educativo, cultural, también están exoneradas estas revistas del IVA. Por ende, esos bienes no tienen IVA incluido. Y yo no puedo incluir en mi liquidación algo que no tiene IVA para poder compensar porque no existe. Y lo mismo pasa con otros bienes que vamos a estar mirando enseguida. Entonces, luego de esta pequeña, digamos así, presentación en cuanto a lo que es el sistema de compensación entre el IVA débito y el crédito, debemos pasar a mirar algunas deducibilidades en particular. Es decir, tenemos todas nuestras facturas y ahora vamos a mirar, yo soy abogado o soy abogada. Y siempre y cuando se encuentren relacionadas a mi actividad económica, yo puedo deducir y vamos a ver algunos ejemplos.
En el caso de los medicamentos, bien nos aclara el decreto reglamentario del IVA, en primer término, el artículo 19 del anexo del decreto, que los bienes y servicios relacionados a la salud personal o con la salud personal del profesional independiente, también es posible utilizar el IVA crédito. ¿Y por qué decimos que es posible utilizar? ¿O por qué se dice que podrá? Porque el profesional independiente puede ser también contribuyente del IRP. Entonces, él determina y quiere que todo el, que toda esa compra de ese concepto de salud vaya solamente en el IRP. Porque en el IRP te permite llevar como deducible de tus ingresos también el IVA crédito que no fue utilizado en la determinación precisamente del impuesto al valor agregado. Lo que no se puede hacer es utilizar doblemente ese IVA crédito. Si utilizo la compensación con mi débito, entonces ya no puedo llevar en otro impuesto. Pero si es que no utilicé, entonces sí puedo llevar en el IRP, por ejemplo. Es por eso que hablamos de podrá deducir, dice el decreto, porque siempre queda a criterio del contribuyente de acuerdo a la naturaleza también de su negocio, su actividad, para que él pueda, digamos así, determinar la utilización de ese IVA crédito. Los medicamentos, los gastos en seguro médico, todos ellos, como bien sabemos, tienen IVA incluido y por lo tanto es deducible en el caso del abogado o de la abogada. Este profesional siempre está realizando cursos o especializaciones relacionadas a su actividad, esas especializaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? El, el IVA incluido por ese curso también es utilizable como crédito. Pero recordemos aquellos cursos o aquellas especializaciones que no se encuentran exoneradas, porque una universidad está prestando servicios exonerados del IVA. Pero de repente puede ser que exista una empresa consultora muy avesada en ciertos temas jurídicos y dice, yo tengo facilitadores que pueden estar dando algún curso. Y como no es una institución reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias, ni reconocida como una entidad de enseñanza, ya sea primaria, secundaria o superior, universitaria o terciaria, por ley, entonces en ese caso, los servicios que está prestando esa empresa consultora están gravados por el IVA. Y por lo tanto, la factura que me emita esa empresa por ese curso debe tener IVA al 10%. Y por lo tanto, yo puedo utilizar ese IVA crédito en la determinación de mi impuesto. Luego, los gastos, por ejemplo, en telefonía móvil, porque esa telefonía yo estoy utilizando para llamar a mis clientes y estar realizando algunas consultas, o sea, dando respuesta a consultas de mis clientes. Yo como abogado o como abogada necesito de una oficina, un espacio físico donde tener mis computadoras, mis expedientes, mis libros y el alquiler de esa oficina también es utilizable el crédito en mi determinación del IVA. Es decir, utilizo para restar de lo que yo ya le estoy debiendo al Estado. La energía eléctrica para mi oficina, la provisión de agua, el alcantarillado que estoy pagando, la recolección de residuos sólidos y todo tipo de servicios que están destinados exclusivamente para mi oficina. Eso también es utilizable. Puedo también utilizar. Internet, como bien sabemos, hoy todos nos movemos a través de los medios de telecomunicaciones. Es importante tener un servicio de Internet y la misma situación también. El Internet es también utilizable por el abogado. Este abogado necesita renovar su computadora, su notebook que tiene que estar utilizando, la tablet que tiene que estar utilizando el dispositivo para preparar sus escritos. El IVA por la compra de esa computadora personal que se va a destinar a su oficina también es utilizable. Y también para cerrar un poquito lo que es el abogado, como bien sabemos, un abogado debe estar presentable, debe utilizar un traje, corbata, y esos trajes que él va a utilizar para su actividad como
profesional que debe ir al Palacio de Justicia o tener una reunión con sus clientes, también es utilizable como IVA crédito para la determinación de su impuesto. Ahí cerramos uno de los profesionales independientes, que es el abogado. Luego podemos ver, y también que seguramente hay muchos profesionales o personas que están prestando este servicio personal, que están atentos a este conversatorio, en el caso de los comisionistas. Los comisionistas, todo tipo de gasto o derogación que esté relacionada directamente a su actividad económica puede utilizar como IVA crédito. Y aparte también, como bien decíamos al inicio, el decreto establece el tema, el ítem de salud personal. El ítem de salud personal, cuando los medicamentos y los gastos en seguro médico. Los cursos, especializaciones, lo mismo que habíamos dicho para los abogados. Los cursos, las especializaciones que esté realizando, que esté pagando, que le estén facturando, en ese caso también es posible utilizar. Y un comisionista, como bien sabemos, se mueve muchísimo a través de la telefonía móvil, entonces también esos gastos, la factura que le expide la empresa de telefonía móvil es utilizable como IVA crédito. Si es que él tiene un espacio, una oficina, la misma situación que habíamos visto recientemente. El tema de energía eléctrica, los servicios básicos e internet también. Lo mismo, si va a necesitar una computadora, algún dispositivo informático, igualmente es utilizable ese IVA crédito. Y así, la vestimenta que destine para visitar a sus clientes o potenciales clientes, el comisionista también puede estar utilizando el comisionista. Y de esa forma vemos los abogados, los comisionistas, muy similares en cuanto a la utilización del IVA crédito. Y recordemos siempre, miremos el artículo 100 para ver cuáles son los ítems que están exonerados del IVA. Y por sobre todo, siempre debemos mirar la realidad económica. Es decir, yo como profesional, ¿utilizo eso para mi actividad? Sí, porque de repente, por ejemplo, un comisionista o un abogado necesita mirar el periódico. Y uno va a decir, ¿pero para qué necesita mirar el periódico? Porque justamente debe mirar la sección de judiciales, en donde están los edictos, para darse por notificados, para saber las sucesiones, para ir viendo las disoluciones conyugales, todo eso. Y de repente me entraría la tentación de querer llevar el IVA crédito del periódico. Pero recordemos, los periódicos están exonerados del IVA, es decir, no hay IVA incluido en ese bien. Y por lo tanto, entonces, no puedo estar compensando ese precio que yo estuve pagando por el periódico. Luego tenemos el caso de los docentes. Muchos son docentes de la educación primaria, la secundaria, hasta la inicial, las parvularias y también los docentes universitarios. En el caso de los docentes que no estén aportando a un seguro social obligatorio, esos docentes son contribuyentes del IVA, son contribuyentes, son profesionales independientes y por lo tanto tienen algunos ítems que tienen que estar utilizando como crédito. Volvemos a repetir, los medicamentos, los gastos de seguro médico, porque si se supone que si no está aportando un seguro social obligatorio creado por ley o decreto ley, indefectiblemente este profesional debe contar con un seguro médico privado. Luego, en este caso, también los docentes necesitan de cursos o especializaciones periódicas que deben estar abonando, pagando ellos mismos. Y en ese caso, otra vez, miramos si ese curso está siendo impartido por una universidad, por algún instituto de educación superior, por alguna casa de formación docente. Si es así, entonces obviamente eso está exonerado del IVA y por lo tanto no hay crédito. Pero puede ser que algún profesional docente muy prestigioso quiera explicar, quiera exponer una experiencia en cuanto a alguna situación que vivió en la práctica de la enseñanza y por ende él está impartiendo un curso en forma particular. Ese docente tiene que facturar a los otros docentes que están pagando por ese servicio y obviamente se factura en la columna de grabadas al 10%. Y en ese caso en particular, el docente que paga por ese curso o está abonando por esa especialización puede utilizar el IVA crédito incluido
en esa factura. Yo como docente estoy prestando un servicio de asistencia pedagógica, clases de refuerzo, cursillos de ingreso a alguna universidad o alguna academia, y por lo tanto tengo una oficina. Como docente yo tengo un establecimiento en donde presto esos servicios y por ende tengo erogaciones relacionadas al mantenimiento de esa oficina, a la remodelación, a la refacción. Debo volver a pintar, debo cambiar las tejas, debo poner mobiliario, útiles, mobiliarios para esa oficina, el equipamiento, todo el equipamiento, herramientas, de repente si es que tengo algún cursillo técnico en donde yo debo demostrar la utilización de ciertos elementos o ciertos laboratorios, por ejemplo, ya sea de química o de física. Todo eso que yo estoy pagando, todo lo que yo estoy pagando y que siempre y cuando tenga IVA incluido, esos comprobantes, puedo utilizarlos en la liquidación del impuesto porque yo soy docente que está utilizando un espacio, una oficina o un lugar para la prestación de mi servicio. Y lo mismo, los gastos de telefonía móvil, energía eléctrica, internet, todo lo que es también agua, provisión de agua para mis alumnos, en ese caso, alcantarillado, la recolección de residuos, porque bien sabemos, los alumnos van a estar varias horas allí y de repente voy a tener que estar tirando, o sea, disponiendo los residuos sólidos y todo eso. O de repente yo tengo que prestar servicio de Wi-Fi libre en mis instalaciones. Todo eso son telecomunicaciones y están destinados exclusivamente a la prestación de mi servicio grabado y por lo tanto es también utilizable. Lo mismo, equipos de informática, ya sea para mí o para los alumnos que van a estar utilizando, equipos de laboratorio, uniformes, ya sea para mí como docente o si es que yo voy a estar poniendo a disposición sin cobrarles a mis alumnos o a los que están haciendo las prácticas de laboratorio en mis instalaciones, porque obviamente si ellos pagan, eso entonces se le tiene que estar emitiendo una factura y eso utilizan ellos, pero en el caso que yo como docente quiera poner a disposición de ellos, entonces eso también es mobiliario, es también, digamos así, elementos destinados para la prestación de ese servicio. Y otra cosa, ¿qué ocurre, por ejemplo, si mi cursillo de ingreso a tal universidad tiene muchos alumnos y yo como docente ya no puedo abarcar todo? Y recurro a la subcontratación también de servicios profesionales de otros docentes, y en ese caso entonces yo tengo que estar pagando honorarios profesionales a esos otros docentes. Y por lo tanto, yo por el pago de esos servicios, de esos honorarios, también puedo utilizar el IVA crédito incluido en esos comprobantes. Entonces, puedo también yo utilizar. O qué pasa también si es que no tengo una institución, un cursillo, sino que yo solamente estoy enseñando en una universidad. Yo estoy enseñando en una universidad y de repente debo viajar para una especialización a otro país y tengo que dejar mis clases con un reemplazante. Si el reemplazante, yo como docente, me encargo de abonar, de pagarle los honorarios a ese otro docente reemplazante, entonces si yo le estoy pagando, yo puedo utilizar el IVA crédito de esos honorarios. Pero ¿qué ocurre si yo como docente aviso a la universidad y le digo, esta semana no voy a estar presente, necesito que ustedes designen un profesor reemplazante? Y como la universidad se encarga del profesor reemplazante, entonces va a ser la universidad la que le abone los honorarios y por ende yo mal podría utilizar el comprobante, porque esa factura debe utilizar la universidad para la liquidación del impuesto de la entidad. Y en ese caso, el profesor reemplazante va a facturarle sin IVA, porque en ese caso está exonerado. Es decir, los servicios prestados, lo que es la parte de los servicios de docencia. Los docentes, recordemos siempre que no están en relación de dependencia. Otro servicio personal muy importante y muy en auge actualmente
es el de los choferes o los delivery. Estas personas físicas que prestan estos servicios personales pueden utilizar también el IVA incluido en los medicamentos, en un seguro médico que están abonando por ellas mismas, estas personas por ellas. Y recordemos que los medicamentos, en su mayoría, están grabados, estos medicamentos, a la tasa del 5% del IVA. Solo también para tener presente. Es decir, al momento de realizar la liquidación, de consignar en mi formulario de declaración jurada del IVA, yo no puedo consignar los gastos de medicamentos en el campo de gastos al 10%, sino tiene que ser en el del 5%, porque es una tasa reducida de la tasa general que tenemos del IVA del 10%. Luego, lo mismo, un delivery, un chofer necesita algún curso, alguna especialización, está participando de algunas experiencias con otros delivery o con otros choferes, entonces también está pagando por algún curso, una especialización, en lo mismo que habíamos dicho anteriormente para los otros profesionales. Luego los gastos en telefonía móvil. Aquí quizás ellos sean los que más utilizan el tema de telefonía móvil, porque tiene que estar 24/7 conectados a Internet para poder ir ubicándose y prestando sus servicios. Pueden entonces y deben utilizar como IVA crédito esos pagos. Luego, los gastos para el vehículo o la moto que él está utilizando. Todo eso, por ejemplo, las cámaras, hay veces que se ponen cámaras de retroceso o cámaras que están filmando en caso de accidente o cosas así, para utilizar como una especie también de seguridad en las motos que se ponen sobre los cascos o que ponen en el espejo retrovisor. Esas cámaras, por ejemplo, también se pueden utilizar. O sea, el IVA crédito se puede utilizar de la compra de esos implementos. Muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué si yo como delivery o yo como chofer de alguna plataforma digital que intermedia entre la oferta y la demanda de transporte privado, por qué no puedo utilizar la factura de la estación de servicio por el combustible que estoy adquiriendo? Si el combustible que yo estoy comprando es mi principal costo operativo, mi vehículo no puede moverse sin combustible, ya sea sin nafta o sin gasoil. ¿Por qué y tributación no me permite utilizar el combustible en mi liquidación del IVA? Dice la gente. Y todos nos enojamos porque no podemos utilizar. No podemos utilizar en el IVA. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que el artículo 100 de la ley tributaria exonera del IVA a los combustibles derivados del petróleo, incluidos los biocombustibles. Es decir, la nafta, el diésel, no tiene IVA, no hay IVA crédito incluido. Y por lo tanto, yo no puedo utilizar para compensar con mi IVA débito. Por esa razón. ¿Se dan cuenta? Tenemos un costo, un costo asociado a la generación de esa actividad, pero porque está exonerado, entonces allí la persona, el chofer o el delivery está actuando como consumidor final, como todos nosotros. Porque al no tener IVA, al no estar grabado con IVA, entonces no puede haber esa compensación. Porque lo que hace el IVA es, en la medida que yo voy transformando un bien o voy incrementando valor a un servicio que en su momento ya tuvo IVA y que yo a su vez vuelvo a enajenar o vuelvo a prestar ese servicio con IVA, el IVA que yo estuve pagando compenso con el IVA que yo estoy debiendo. Y de esa manera, el impuesto va a ser neutro completamente si es que yo no incluyo valor. Si yo no incluyo valor, si yo no agrego valor, si yo no añado valor a esa cadena de producción de bienes o en esa cadena de prestación de servicios, en ese caso, si no agrego valor, no hay IVA a pagar por mí. Pero como siempre, un profesional está
vendiendo un poquito más, con un poquito más recargado sus servicios de lo que ha comprado, de los bienes que ha utilizado, de los servicios que le sirven de base para la prestación de ese servicio, siempre hay una ganancia, siempre hay una diferencia, siempre hay un valor añadido o un valor agregado, y por ende, sobre esa porción del valor añadido o del valor agregado, yo tengo que estar abonando IVA. Y se abona IVA porque el consumidor final, en mi caso, ya en su momento pagó. Y yo lo que estoy haciendo es ingresar al fisco el impuesto correspondiente. Y lo mismo, si es que este profesional, esta persona que presta servicios zonales como chofer o como delivery, tiene que comprar una campera que diga que tenga el logo de la plataforma que está con la cual está operando. Si tiene que comprarse un gorro, un kepis que diga el nombre de la marca, de la plataforma digital, todas esas vestimentas que él está adquiriendo para y destinados única y exclusivamente para la prestación de su servicio con esa plataforma reemplazante. Y como la universidad se encarga del profesor reemplazante, entonces va a ser la universidad la que le abone los honorarios y por ende yo mal podría utilizar el comprobante, porque esa factura debe utilizar la universidad para la liquidación del impuesto de la entidad. Y en ese caso, el profesor reemplazante va a facturarle sin IVA, porque en ese caso está exonerado. Es decir, los servicios prestados, los servicios de docencia prestados a favor de instituciones educativas, preescolares, de educación primaria, secundaria o superior, terciaria o universitarias, están exonerados siempre y cuando esas instituciones estén reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias o por una ley. Es por eso que muchos padres de familia dicen, ¿por qué yo cuando yo pago el colegio de mis hijos, me facturan en exentas? Y sin embargo, cuando pago los honorarios de la profesora de una actividad de refuerzo, de una profesora que le está dando un apoyo pedagógico a mi hijo en ciertas materias, esa profesora me factura, en su mayoría están grabados estos medicamentos a la tasa del 5% del IVA. Solo también para tener presente, es decir, al momento de realizar la liquidación, de consignar en mi formulario de declaración jurada del IVA, yo no puedo consignar los gastos de medicamentos en el campo de gastos al 10%, sino tiene que ser en el del 5%, porque es una tasa reducida de la tasa general que tenemos del IVA del 10%. Luego, lo mismo, un delivery, un chofer necesita algún curso, alguna especialización, está participando de algunas experiencias con otros delivery o con otros choferes, entonces también está pagando por algún curso, una especialización, en lo mismo que habíamos dicho anteriormente para los otros profesionales. Luego los gastos en telefonía móvil. Aquí quizás ellos sean los que más utilizan el tema de telefonía móvil, porque tiene que estar 24/7 conectados a Internet para poder ir ubicándose y prestando sus servicios. Pueden entonces y deben utilizar como IVA crédito esos pagos. Luego, los gastos para ese IVA que iba a ser un egreso de un consumidor final se convierte en un IVA crédito. Se convierte en un IVA crédito compensable con el débito por mis servicios. Entonces, allí se convierte en IVA crédito y puedo yo utilizarlo. Puedo utilizar el IVA del seguro del automóvil, puedo utilizar el IVA de los lubricantes, de los repuestos que estoy adquiriendo, los extintores, todo eso. Y algo muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué si yo como delivery o yo como chofer de alguna plataforma digital que intermedia entre la oferta y la demanda de transporte privado, ¿por qué no puedo utilizar la factura de la estación de servicio por el combustible que estoy adquiriendo? Si el combustible que yo estoy comprando es mi principal costo operativo, mi vehículo no puede moverse sin combustible, ya sea sin nafta o sin gasoil. ¿Por qué y tributación no me permite? ¿Qué hace el IVA?
en la medida que yo voy transformando un bien o voy incrementando valor a un servicio que en su momento ya tuvo IVA y que yo a su vez vuelvo a enajenar o vuelvo a prestar ese servicio con IVA, el IVA que yo estuve pagando compenso con el IVA que yo estoy debiendo. Y de esa manera, el impuesto va a ser neutro completamente si es que yo no incluyo valor. Si yo no incluyo valor, si yo no agrego valor, si yo no añado valor a esa cadena de producción de bienes o en esa cadena de prestación de servicios, en ese caso, si no agrego valor, no hay IVA a pagar por mí. Pero como siempre, un profesional está vendiendo un poquito más, con un poquito más recargado sus servicios de lo que ha comprado, de los bienes que ha utilizado, de los servicios que le sirven de base para la prestación de ese servicio, siempre hay una ganancia, siempre hay una diferencia, siempre hay un valor añadido o un valor agregado, y por ende, sobre esa porción del valor añadido o del valor agregado, yo tengo que estar abonando y del todo ciertas no son verdaderas. Y al no ser verdaderas, estamos dando una información totalmente equivocada o errada, tanto a nuestros clientes, a la opinión pública o también nosotros mismos como contribuyentes del IVA. Miremos siempre, hagamos ese ejercicio de poner sobre la mesa todos nuestros comprobantes y de allí empezar a extraer lo que nos sirve y lo que no nos sirve y que quizás pueda ser utilizable en otro impuesto. Y por lo tanto, llevo en ese otro impuesto mis comprobantes. Y finalmente tenemos al programador o al diseñador gráfico. En el caso del programador o el diseñador gráfico, quizás pueda ser una persona que esté padeciendo de una enfermedad o una anomalía en cuanto al sistema endocrino, que es la diabetes. Los medicamentos y los gastos de seguro médico decíamos que son utilizables en la liquidación del impuesto como IVA crédito. Pero ¿qué ocurre en el caso? Y me detengo aquí con los medicamentos, y no solo los medicamentos, sino también con los insumos para el tratamiento y el autocontrol de la diabetes, que son las lapiceras de insulina, las lancetas, las tiras para el reactivo, para saber el nivel de glucosa en sangre. Todo eso, en virtud de la ley 5372, la ley 5372 del año 2014, de prevención y atención integral a la diabetes, tanto la importación, ojo, la importación, eso beneficia, digamos así, a la cadena farmacéutica para poder traer medicamentos a menor costo. Y por otra parte, la venta de los medicamentos y la venta de los insumos, de todos esos insumos para el autocontrol de la diabetes, las jeringas para aplicarse la insulina, la misma insulina, esos medidores, el glucómetro, todo eso. Al momento de la venta, yo me acerco a una farmacia y la farmacia debe consignar en la columna de exentas, porque está exonerada tanto la importación como la venta de esos medicamentos e insumos. ¿Se dan cuenta? Un beneficio para los enfermos o las personas que tienen diabetes. Pero también, en ese caso, un enfermo, una persona que tiene diabetes y es profesional, es un programador o diseñador gráfico, no va a poder utilizar el IVA crédito porque no existe un IVA crédito en ese caso, porque está exonerado. Y por ende, el Estado, la ley, el legislador ha mirado esa situación particular y ha dicho, nosotros necesitamos potenciar que estas personas, porque la diabetes es también una epidemia en nuestro país debido a nuestras disposiciones, a nuestros hábitos principalmente alimenticios y de poca práctica de actividad física, es que muchas personas padecen de esa enfermedad. Y entonces lo que dice el legislador es, nos va a ser difícil que el Estado pueda proveer completamente a las personas de más escasos recursos y las personas que tienen buenos ingresos puedan comprarse medicamentos
por su cuenta. Entonces nosotros queremos potenciar como Estado, como política de Estado, potenciar mediante la exoneración a estas personas para que puedan todos los días, y hay veces que hasta varias veces al día, tengan que estar tomándose el nivel de azúcar. Y es por eso que está exonerado. Es por eso que está exonerado y por ende no puede utilizarse en la liquidación del IVA. Lo mismo, este diseñador gráfico o programador tiene cursos, especializaciones ya en similares condiciones a como habíamos visto anteriormente. Si tiene una oficina, la misma situación que habíamos mirado anteriormente. Los gastos en telefonía móvil, energía eléctrica, internet, se compra dispositivos, se compra programas para su trabajo, energía, ya habíamos dicho, la eléctrica, se compra notebooks, computadoras, gastos también en electrónica, como ser dispositivos periféricos, todo eso totalmente deducible. ¿Por qué? Porque está relacionada a su actividad económica grabada por el IVA. Y también la vestimenta. La vestimenta, siempre que esté relacionada a su actividad, es decir, la vestimenta que él esté utilizando para la prestación del servicio profesional en este caso. Entonces, de esta manera, nosotros estamos viendo en los servicios, hemos visto servicios personales en algunos casos y también profesionales independientes. Y pasamos entonces, damos la palabra al señor viceministro de Tributación, al doctor Óscar Orué, para cerrar este conversatorio sobre las deducibilidades del IVA, agradeciendo a todos la participación a través del Twitter. Tiene la palabra, señor viceministro. Y mientras tanto, queremos tan solo dar las gracias y todas las dudas, los comentarios que ustedes estuvieron realizando, vamos a estar respondiendo a través de este medio y también a través de las redes sociales de Tributación Paraguay y los otros medios. Entonces, señor viceministro, le escuchamos. Estaba como oyente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Creo que Fabio fue bastante elocuente, bastante claro en todas las explicaciones. Vamos a estar haciendo este tipo de actividades normalmente, de tal manera ir un poco aclarando dudas y sobre todo, en este caso, precisando todo lo que tiene que ver con cuestiones de impuestos. Hay que recordar que después de 27 años tuvimos una reforma tributaria en el cual hubo cambios en lo que corresponde a impuestos sobre las rentas y impuestos sobre utilidades y dividendos. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en este espacio virtual. Esperemos que podamos tener más actividades de este tipo y también contar con la presencia de ustedes, de tal manera ir aclarando, ir discutiendo y sobre todo de nuestra parte tratar de aclarar todas las dudas que existen sobre el tema del IVA. Así es que nada más que lo único que me resta es agradecerles a ustedes, también agradecerle a todo el equipo de difusión de tributación, en la persona de Eduardo, de Fabio López, que es el coordinador jurídico de la Administración Tributaria. Y bueno, en mi nombre también, muchísimas gracias y mi respeto a cada uno de los participantes. Esperemos que podamos tener más encuentros virtuales, espacios de este tipo para y sobre todo también capacitar y mejorar nuestra cultura tributaria. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen resto de jornada y también que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias.